Ay, Pepito, esto, esto de llegar a los 76 años, 5 más de los que tenía mi padre cuando murió, y estar a punto de cumplir los 77, 6 más, sin habernos enterado, ni tú ni yo, Pepito, nada de nada, no deja de ser, además de triste, inclusive habrá quien diga que tierno, no deja de ser profundamente patético. Y en el sentido de ridículo, de lamentable, de ridículo. No de que mueva a compasión, no, en el sentido de ridículo, que también le da a la academia el adjetivo. A ver, por poner un ejemplo, tan solo uno. Que la calle de Aribau haga esquina con la calle de Provenza. Te acabas de enterar por un artículo que salió en El País, creo que de Vilamatas, sobre otro tema que no tiene nada que ver ni contigo ni con lo tuyo. Y la importancia de la calle de Aribau la comprendiste el año pasado leyendo a Carmen Laforet, nada de Carmen Laforet, que por cierto se publicó un año antes, bueno, ganó el premio Nadal, y me supongo que entonces la publicaron, pero ganó el premio Nadal un año antes de que yo naciera, en el 44, yo nací en el 45. La importancia de la calle de Aribau es porque ahí vivió Carmen, el personaje pues de la novela Nada de Carmen Laforet. Y obviamente al cumplirse 100 años de su nacimiento en 1921, pues había que leer de nuevo, releer a Carmen Laforet. Releer es un decir, porque tú y yo la leímos en su momento muy por encima y realmente no nos gustó. Nunca entendí por qué a mi padre le había parecido siempre tan importante, tan interesante. Siempre, inclusive se le había dado a leer a mi madre y le parecía una gran novela. Claro que lo es, pues, claro que no lo entendí porque en ese momento, seguramente en el momento en que yo la leí, estaba buscando la revolución y las profundidades de la lucha, y entonces busqué entre líneas la lucha antifranquista y realmente me encontré que simplemente es, como su nombre lo indica, nada, y en esa nada está el enorme valor de una de las novelas más grandes que se han escrito, pues. Y claro, el año pasado lo comprendí, pero también me brincó la chispa de la importancia que le dio mi padre, también no solo en la cuestión como gran lector que era él, sino en la cuestión personal. La calle de Provenza, esa que acabas de enterarte de que hace esquina con Aribau, que es la calle del personaje de Carmen Laforet, la calle de Provenza era la calle en la que vivía mi padre antes de salir de España en el 39, rumbo al exilio ya, para México. Pero eso de la calle de Provenza, la importancia de la calle de Provenza para mi padre, que nunca te lo dijo, nunca nadie te habló de la calle de Provenza hasta el 2001, cuando un alumno suyo, maravilloso, un alumno que lo quería muchísimo, un alumno suyo te descubrió, Pepito, nos descubrió a ti y a mí, gracias al internet. Vale la pena leer lo que nos mandó. Mira, esta es la foto de mi padre que tenía este alumno suyo. O sea, esto tiene que ser anterior al 39, desde luego, probablemente anterior al 36. Pero lo que me planteó en su momento, lo que me hizo llegar es
un mail, Barcelona, 23 de septiembre del 2001. Muy querido José Ramón, hijo de mi maestro Isidoro Enríquez Calleja. Hace escasas 2 horas que por un milagro de internet, en un cruce de casualidades imprevistas, como sigue siendo toda tu vida, Pepito, acabo de encontrar la pista para rastrear la posibilidad del reencuentro con mi maestro Isidoro Enríquez Calleja. No sé nada de él desde unos días antes del 26 de enero de 1939, cuando tuvo que exiliarse desde Barcelona a Francia por la invasión de las tropas de Franco en los últimos meses de la Guerra Civil. Sin saber dónde había ido a parar, he agotado todos mis recursos para buscarlo incesante e infructuosamente durante todos estos 60 años. Por una pura casualidad surgida durante una búsqueda profesional en internet, he encontrado hoy, 22 de septiembre de 2001, las siguientes referencias. Isidoro es el autor del libro Las 3 celdas de Sor Juana, editado en el año 2000 por el Instituto Mexiquense de Cultura, con prólogo de Luis Ríos. Isidoro prologó en 1958 el libro Siembra de Otoño de Felipe A. Cabezas, etcétera, etcétera. En la revista de La Jornada se hace una referencia a Isidoro Enríquez Calleja como maestro de generaciones en la UNAM y en la Ibero, etcétera, etcétera. Por deducción aventurada, creo pues adivinar que Isidoro ha desarrollado una vida intelectual de alto nivel en México desde 1939. La edición en el año 2000 de una obra suya me da la esperanza de que todavía esté activo. No, la reedición, en realidad él habla de una reedición, la que sacó el Instituto Mexiquense de Cultura, es una reedición que quiso hacer Pascual Bouchot, que me pidió hacer Pascual Bouchot del original, de la edición original, que es el 53, y ya no había, ya mi padre ya había muerto para esta reedición, en una colección sobre Sor Juana. Entonces le gustaba muchísimo Pascual Bouchot, era un alumno directo de mi padre, lo quería muchísimo, y le gustaba muchísimo el libro, Las 3 celdas de Sor Juana. Y entonces me pidió reeditarlo, y lo reeditamos. Él había muerto ya en el 71, lo reeditamos en el Instituto Mexiquense de Cultura. No, ya no. Ya la esperanza de que todavía esté activo para este alumno suyo ya. Mi relación con Isidoro Enríquez Calleja, de alumno a profesor pedagogo, duró desde 1935 a 1939 en el grupo escolar Francesc Macià de la Plaza de España de Barcelona, y desde 1937 en el colegio situado en la calle Amadeo Vives frente al Palau de la Música Catalana. Isidoro fue quien tomó la decisión crucial de mi vida, eligiéndome para ser tutelado por el Patronato Escolar de Barcelona para cursar los estudios de bachillerato a su costa. Mis padres eran obreros manuales carentes de recursos económicos. Estaba casado con Ana Cruces Castillo y yo frecuentaba su domicilio en la calle Provenza 153 junto al Hospital Clínic de Barcelona, etcétera, etcétera. Luego me hace un resumen. Esposa Ana Cruces Castillo, su madre política era una señora cuyo nombre no recuerda, Castillo, que era, cree él, pariente próxima de la esposa del dramaturgo Rivas Cherif, o sea, de la madre de Enrique de Rivas, que tampoco tenía la menor idea de esto. Yo vi a Enrique de Rivas todavía en Barcelona, antes de que muriera, y hablábamos, conocí a mi padre bien, pero no sabía de esto. Era secretaria, se pregunta aquí, del presidente de la República, Manuel Azaña,
o diplomática, traductora, políglota. Todo esto se pregunta acerca de la suegra en ese momento de mi padre. Mi padre era, según dice, introductor de una pedagogía activa en el grupo escolar. Las aulas estructuradas en grupos de 4 mesas adosadas de cara formando un cuadrilátero con 8 alumnos. Cada grupo tenía un nombre de personas relevantes: Cervantes, Dr. Ferrán. Las mañanas, instrucción, matemáticas, geografía, historia. Por las tardes, literatura activa, recital, poesías, redacciones. Y luego, él seleccionaba los aptos para bachillerato con tutela, beca, para ingresarlos al Instituto de Enseñanza Media y ayudarles con sus clases de repaso en el grupo escolar. Para el curso 36-37, tomó a otro amigo y a él, a quien escribe, y esto se suspendió por el alzamiento en el 36, y el examen del ingreso a bachillerato, fijado en julio, se realizó hasta noviembre del 36 en el Instituto Maragall. Además, acudimos al menos 4 o 5 veces sus alumnos a su domicilio, donde llegamos a ver a Ana, que era de pequeña estatura, simpática pero distante. Creo, entre sueños por una interrogación, que en una ocasión conocimos a la señora Castillo, la madre de Ana, que era una dama con empaque, muy bien vestida y enjollada. De aquí salió, de esta calle de Provenza, salió mi padre al exilio. Mi padre, obviamente ya después de que se terminó todo aquello, o sea, esta foto tiene que ser de mi padre de 30 y pico años, desde luego antes de 39. Y aquí venimos a enterarnos, Pepito, de muchísimas cosas. Por lo tanto, obviamente, cuando lee nada, la calle de Aribau era muy cercana a la calle de Provenza, le viene a recordar la Barcelona de su época, la Barcelona de sus tiempos. Él era un niño, como estos alumnos a los que dicen, sin ninguna posibilidad, todavía con menos posibilidades, porque huérfano, manchego, que había llegado pues ya a ser maestro de enseñanza inmediata, o sea, maestro de primera enseñanza, y que era un espléndido maestro de primera enseñanza. Esto me consta porque esto sí me enteré por muchísimos amigos y compañeros suyos. Pero había llegado a costa de grandes sacrificios, y entonces ayudaba, pues se ve que ayudaba aquí a estos chicos, alumnos suyos, que vinieron a encontrarme por internet muchos años después, muchísimos años después, 60 años dice después. Y claro, al releer ya a Carmen Laforet desde esta perspectiva, toda esta nada a la cual ella se refiere, que finalmente es brutal, y lo que no encontré en su momento de resonancias revolucionarias está en la literatura de Carmen Laforet, en cuanto a ese silencio, ese dolor, esa posguerra terrible que significó el franquismo, ¿no? Y en una ciudad como Barcelona, que fue la ciudad odiada especialmente por Franco, a la que le arrancan su lengua, ¿no? E inmediatamente, pues, se lo pasé a mi hermana y le escribí a él diciendo que se pusiera en contacto con Beatriz, y a Beatriz le pasé, le reenvié el correo, porque estando Beatriz en París era más fácil que se pusieran en contacto. Y así fue. Beatriz inmediatamente fue a Barcelona, se encontró con ellos, se los localizó, tomaron café,
enseñaron hasta fotos de la fachada de la calle de Provenza, donde vivió su maestro, del piso de la calle de Provenza. Yo después en un viaje que hice yo a Barcelona, yo también hablé con ellos, me enseñaron el lugar. Y en varias ocasiones tomé café viendo la ventana del piso donde mi padre vivía. Y todo esto sin tener la menor idea. Yo, en su momento, pues, o sea, en 2001 no tenía la menor idea de nada de esto, ¿no? Ni siquiera la menor idea de la existencia de esta Ana Cruces Castillo, ¿no? Ahora ya entiendo, sé que porque se han publicado las listas de los... Están haciendo aquí algún meeting los panistas seguramente, porque está haciendo, no sé si oyes Pepito el ruido que están haciendo en la calle con unos tambores. Aquí tengo muy cerca de casa el Partido Acción Nacional, así que estos ruidos, no sé si lleguen a meterse aquí, pero son unos tambores que están tocando ahí. Esto te decía que perdí el hilo por los tamborazos. Que yo me vine a enterar de exactamente la llegada del Sinaya gracias al archivo que existe en el archivo Pablo Iglesias del PSOE, que en su momento es en general de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, aunque mi padre no pertenecía al PSOE, sino al Partido Comunista, pero estaba afiliado a la FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. Y entonces está en la UGT, la FETE pertenecía a la UGT, la Unión General de Trabajadores, y está todo el archivo, y entonces está el archivo del Sinaya, y entonces ahí está Enríquez Calleja Isidoro, profesor de primera enseñanza, etcétera, etcétera, partido comunista, casado. Pero lo misógino de la época hacía que no dijeran los nombres, no hay ningún nombre de mujer, o sea, parece que no llegó ninguna mujer en el Sinaya, o sea, las esposas no vienen, ¿no? Después, ya mucho después, se enteró Beatriz, mi hermana, por una plática con Luis Ríos, precisamente, otro alumno que quiso muchísimo a mi padre, que era como un hermano mayor para mí. Por Luis Ríos se enteró Beatriz de que ella, ya bajando, ya venían muy mal o sea, su matrimonio ya venía roto prácticamente desde el viaje, desde el barco, y ella llegando a Veracruz ya no llegó a la Ciudad de México. Ya mi padre llegó a la Ciudad de México, se vino hacia la Ciudad de México, y ella se fue hacia Nueva York. Y entonces hizo su vida en Nueva York. No tengo la menor idea, no he podido encontrar esta Ana Cruces Castillo en ningún archivo de allá de Nueva York. Como mi padre rompió todo, se deshizo de todo porque había quedado pues con mi madre de que nosotros no nos enteráramos de esto, de los divorcios, ni del suyo, ni de mi padre, de ninguno, pues que los niños no se enteren de nada. Y los niños no se enteraron de nada y ya nos vinimos a enterar. Pienso quizás, pero no lo creo, porque hubo oportunidades en que él podía haber hablado y no quería, pues no habló nunca de eso. Pero durante el viaje que hicimos a España, que fue su vuelta a España, claro, venía hasta preocupado, venía con el pasaporte mexicano y preguntó muy bien, porque habiendo sido del Partido Comunista podían tener problemas con la policía, entonces quería dejar bien claro que él era mexicano, ¿no? A mí hasta me hacía gracia
la insistencia, sin entender absolutamente nada. Pepito, tú y yo no nos hemos enterado de nada. Tú y yo nomás platicamos y hablamos y decimos estupideces frente a frente en el espejo, pero no nos enteramos de nada. Es patético, es de una superficialidad. Somos de una superficialidad verdaderamente increíble, ¿no? Cuando piensas en toda la profundidad de todas estas personas, ¿no? de mi padre, de mi madre, de todas estas personas, y pienso en mi superficialidad, en mi andar por los... No nos enteramos de nada. Pero entonces, quizás en ese viaje a España en el 68, un año crucial para mí, desde luego, pues el año del 68, yo pasé el 2 de octubre, nos fuimos, mi padre y yo salimos de México, no quiso mi padre, yo en un momento dado dije, no, pues hay que suspender el viaje, y él dijo, no, si ya está todo comprado, y era muy caro, pues desde luego, ¿no? Si estaba todo comprado, yo había insistido en ese viaje, yo era quien había insistido en ese viaje, y entonces nos fuimos, y me recuerdo muy bien que nos fuimos después del informe presidencial de Díaz Ordaz, en el cual usó esta metáfora de aquí está mi mano abierta, hablándole a los estudiantes, aquí está mi mano abierta, ¿no? Y entonces la respuesta de los estudiantes fue de nosotros, pues con la gracia que se tiene cuando uno es estudiante, banana palmico, ¿no? O sea, démosle cacahuates al chango, ¿no? La cara, lo feo de Díaz Ordaz. Yo creo que mucho del horror y del odio que llevó a la plaza del 2 de octubre, que llevó a Díaz Ordaz a la masacre, fue porque por feo, porque le llamábamos feo, porque era muy feo. Entonces todo esto está muy bien documentado en toda la gráfica del 68, la cara de chango de él, de los granaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces me acuerdo muy bien de esta última frase de banana palmico, está mi mano abierta, y salimos de México en septiembre. Y el 2 de octubre me cogió precisamente en Madrid, fue en Madrid. En Madrid me enteré de lo que aquí nos enteraron, pues, o sea, de cómo estuvo la matanza, porque desde luego la prensa franquista la magnificó, pues, o sea, era un gobierno que no reconocía a Franco porque Franco no era democrático, y vento a ver la democracia de ese gobierno que presumía de ser democrático y de no reconocer a Franco, y masacraba a sus estudiantes, ¿no? Entonces, las fotos del ejército tomando las calles, todo esto que en México tardó muchísimo tiempo, yo lo vi, lo recorté y lo traje justamente cuando regresamos del viaje, lo traje y lo pasamos por ahí, pues, y todas estas fotos han venido apareciendo, vinieron apareciendo después. Estas eran fotos de corresponsales extranjeros. En fin, hasta ahí me enteré pero el 68, que fue un año tan difícil y tan lleno de emoción y tal y cual, que podíamos haber hablado tanto, yo estaba entre la frivolidad total y el alcoholismo, ¿no? Entonces sí fue un año muy difícil, lo recuerdo, y para él debe haber sido un viaje muy difícil, porque él debe haber querido ir con su hijo a comentar de cosas, a enseñarle cosas, y prácticamente no pudimos hablar de nada porque yo llegaba a las 3, 4 de la madrugada ahogado de borracho. Él se levantaba a las 9:10, me trataba de levantar a las 9:10 para que fuéramos a caminar por ahí. Yo no me podía levantar, me despertaba ya para comer, de mal humor, sin ganas de hablar, con una cruda del carajo, para luego volver a inventarme salir y en fin. O sea,
se puede decir casi literalmente que lo dejé con la palabra en la boca, ¿no? O sea, no sé si me hubiera hablado de esto. Yo le sentía que traía como una obsesión sí me habló del hijo de su hermano. Sabía que su hermano había muerto, no sabía cómo murió su hermano. Esto vinimos a saberlo, Beatriz y yo, que está enterrado en Valencia. Pero lo vinimos a saber hace muy pocos años. Y ya el juicio que se le hizo, el juicio sumarísimo, porque era militar, esto lo sabía mi padre, que era militar y que había muerto, y que había muerto inmediatamente, o sea, había sido asesinado, pues, no sé yo si ya sabía que era Valencia, pero esto sí se enteró su Fernando, el hermano pequeño, ¿no? Bueno, era el hermano más pequeño, porque había en intermedio un hermano Pepe que debe haber muerto antes de la guerra, pero del cual no tengo muchas noticias, excepto que se dedicaba a cuestión tipográfica, de haber estado trabajando en una imprenta. Esto se llamaba José, por eso mi nombre de José. Mi abuela era Ramona, entonces yo soy José Ramón por su Pepe y su madre. Y Fernando era el más pequeño, que era el militar, ¿no? Ya el juicio el juicio en donde lo condenan, etcétera, etcétera, ya lo vine a conocer mucho después. Mi padre murió sin saberlo. Ya sabemos exactamente dónde está la tumba, las fosas comunes, pues, la fosa común donde están, pero ya ese cementerio de Valencia ya lo tienen, está la Asociación para la Memoria Histórica lo tiene perfectamente trabajado, y no lo han exhumado. Es de aquellas cosas que están por exhumarse. Beatriz ya estuvo ahí, junto con una sobrina nuestra, inclusive para que si en un momento dado se necesita ADN, etcétera, etcétera, pues Beatriz es sobrina carnal. Entonces, pero en fin, todavía todo esto no, pero mi padre no se enteró de nada de esto, ¿no? Pero en ese 68 que podíamos saber, él hablaba del hijo de Fernando, y hasta yo llegué a pensar si ese hijo de Fernando no sería un hijo suyo, y entonces yo pensé decir, no tendrías por aquí un hijo que no nos ha dicho. No, era el hijo de Fernando. Después ya me quedó claro, porque sí, Fernando tenía un hijo estaba casado con su esposa, y Fernando murió de tuberculosis en la cárcel poco después del juicio, durante el juicio, ¿no? Y tanto la esposa, el hijo murió también de tuberculosis, o sea, de hambre, pues. La tuberculosis en esas épocas, en la posguerra, pues es hambre. Murieron de hambre, ¿no? De hambre, de frío, de condiciones totalmente adversas. Pero esto es lo único que tenía. Y como cuando en Barcelona hablaba con, por ejemplo, un amigo suyo, un tío que había sido maestro también y que había sido depurado, o sea, perseguido por el franquismo, etcétera, etcétera. Vidas verdaderamente muy difíciles, muy terribles, ¿no? Las de mis primos, comparado con la frivolidad y la tontería de la mía, ¿no? Y yo en el alcohol total, sin hablar más, pues, muy superficialmente todo, y así terminó el viaje, muy superficialmente, sin poder llegar a más, ¿no? Pienso que debe haber sido muy doloroso para él darse cuenta que tenía un hijo idiota, ¿no? Un hijo idiota que era incapaz
de darse cuenta de lo que estaba significando todo aquello, ¿no? Y por otro lado, agrandándolo y haciéndolo barroco y en fin. Recuerdo inclusive, lo recuerdo muy bien porque tuvo mucha gracia, pues, que había un maestro, compañero suyo en Barcelona, que ya vivía en Madrid, que fue el que nos consiguió, al que le escribió para que nos apartara, para que nos hiciera una reservación en un hotel, y nos hizo una reservación en un hotel, creo que se llamaba Hotel Antonio Pérez, no recuerdo el nombre, como el secretario de Felipe II, pero no recuerdo el nombre, pero estaba en la calle de la Ballesta, que era la calle de las putas en el tiempo del franquismo, ¿no? Entonces era muy chistoso, porque bueno, pues digo, eso sí fue para mí una gran enseñanza, porque bajaba de mi portal, estaba lleno de todos los bares a los cuales el primero que me metía, pues estaba lleno de putas, y platicaba mucho, platiqué muchísimo. Lo que no platiqué con mi padre en ese viaje lo platiqué con las putas en la calle de la Ballesta. Y realmente mi imagen de este mundo, de lo nocturno, de lo terrible, que lo he conocido en México también, pues, México, cuando se es alcohólico y se vive de noche, pues conoces muchísimas cosas y eres amigo justamente de pues eres uno de esos seres de la noche, ¿no? Eres uno de esos seres de la noche. Entonces platicábamos animadamente. Cuando digo las putas no lo digo despectivamente, ni muchísimo menos. Son seres extraordinariamente interesantes, extraordinariamente brillantes, ¿no? No sé que hay tragedias terribles detrás y sí las hay, pero son seres muy brillantes, ¿no? Inclusive después en otro viaje, en otras ocasiones que viví, que estuve yendo mucho por ejemplo, había muy cerca del hostal en el cual vivía, que fue prácticamente un año que me pasé en Barcelona mudo, porque no hablaba con nadie, pues, entonces lo único que hacía era beber, y me iba a tomar a un tablado con los travestis, y establecí una muy buena relación con los travestis también, y todo esto muy perseguido por la policía, ¿no? Todo esto muy terrible, ¿no? Me metía a los bares gays, la palabra gay todavía no existía, pero sí me metía a los bares, inclusive un chico ni a ligar ni nada, yo era incapaz, no hablaba, entonces bueno, pues nada más bebía. Era distinto de cuando llevaba amigos, y entonces con los amigos que ya conocía ya podía hablar, pero si no conocía, simplemente no hablaba, simplemente dejaba pasar, ¿no? Veía. Mis miedos eran pues siguen siendo, pues, pero en ese momento eran, y inclusive me regalaba este barman, este chico del bar, me regalaba una flor, y la flor yo me la llevaba a mi habitación en la pensión, y la tenía ahí a la mañana siguiente. En fin, inclusive en esa pensión vivía un antiguo picador de toros, ya muy jodido. Putas también, se preocupaban por mí, no comes, entonces me invitaban a comer. O sea, esto ya no fue en ese viaje, fue después, ¿no? Ya de ese viaje me fui a París, de esto que estoy contando, me fui a París para cuidar a Jean-Pierre, ¿no? Porque
porque Beatriz iba a estudiar no a la Sorbona, sino a Nanterre, que estaba lejos, y entonces yo cuidaba al niño, ¿no? Cuidaba al niño, que era muy pequeño, y mi cuñado Jean estaba todavía en México, todavía no se cambiaba para allá, pero entonces, pero también, o sea, fue un París bebido, ¿no? O sea, recuerdo que en las mañanas le decía a Jean-Pierre que estaba ahí, Jean-Pierre, estoy muy crudo, pero todavía no hablaba el niño, ¿no? Pero me entendía que estaba yo crudo, y entonces me explicaba qué es lo que tenía que darle de comer con su manita, me decía, bueno, sí, todo esto si se pudiera fabular, pero era muy duro, era muy difícil, y de ahí ya fue la terrible noticia que trajo ya mi cuñado de que mi padre estaba malo, pero tampoco entendí qué tan grave estaba, ¿no? Entonces todavía me fui en barco para hacer cuando estaba grave, cuando era cáncer, ¿no? Pero ni se lo habían dicho, mi madre nunca se lo dijo a él, con esta cuestión de tanto de mi madre como de mi tía, de mejor que no se entere para que no se preocupe, entonces nunca le dijeron que estaba en agonía, que estaba muy mal, yo tampoco lo entendí, entonces cuando llegué a Veracruz y ya me lo dijeron, él fue siguiendo mi viaje por el barco, claro, para él fue fue toda una ilusión que yo hiciera un viaje en barco como el suyo cuando viajó de Barcelona a México, pero ya lo encontré muy amolado, en fin, pero en la calle de la Ballesta, este amigo de mi padre, este maestro bajito, lo recuerdo muy bien su nombre, pero prefiero no decirlo porque luego mete uno las patas verdaderamente, como ahora que termine con lo de este maestro, te voy a contar, Pepito, otra cosa. Mira, ya le estoy diciendo les en plural, porque ya sé que hay quien nos ve. Es como si hubiéramos abierto una ventana, la ventana del baño, y por ahí estuvieran asomándose. Entonces sí, tenemos quien nos ve. Entonces, pero te voy a contar después. Pero lo de este amigo que seguramente no sabía el buen hombre que era calle de la Ballesta, entonces encontró un lugar que era suficientemente barato, y entonces para que no gastáramos y nos quedamos ahí en la calle de la Ballesta. Pero resulta que era escritor, que pretendía ser escritor, entonces había sido compañero de mi padre en Barcelona, y había habido seguramente una especie de conversión, y tenía una obra de teatro, o una novela, pero no recuerdo, yo creo que era más bien una obra de teatro sobre San Ignacio de Loyola. Y entonces mi padre le debe haber contado que yo había entrado con los jesuitas, etcétera, y entonces dijo, uy, qué bien, para que me dé su opinión sobre y ni leí la obra, ni sé dónde está ya, si había una ilusión en este señor sesentón en ese tiempo, casi 70, pues la rompí también, porque o sea, todas estas cosas que deberían de ser un gran dolor, sí lo son, pero de alguna manera me perdono, porque el alcoholismo es una enfermedad brutal, ¿no? Entonces hay muchas cosas que uno hace que son verdaderamente vergonzosas, ¿no? Pero sí es... Y entonces simplemente ni leí la obra sobre San Ignacio, que pues para él debe haber sido interesante, y además, bueno, pues habiendo sido todos de izquierda, tal y cual, que haya tenido esta conversión, pues debe haber sido duro para él, ¿no? Y digo que no digo su nombre porque resulta que ya habiendo sabido yo muchas de estas cosas,
bueno, todo realmente lo que, y ya que el nombre de ella, que se fue a Estados Unidos, que mi padre se vino a Veracruz, etcétera, etcétera. Hicieron un corto, un documental en los catalanes, sobre el Sinaya. Desde luego malo, porque pues todo el gran, los cortos y las cosas que se han hecho sobre el Sinaya en México, pues es porque aquí llegaron y entonces aquí están los que todavía sobrevivían en los momentos en que se estaban haciendo esos documentales, están los hijos de ellos, o sea, hay muchísima mayor documentación que en España, que simplemente pues es la memoria, etcétera. Entonces, bueno, pues no es que sea muy bueno, pero se ve que muy bien intencionado, entrevistan a algunas personas que viajaron en el Sinaya y por alguna razón regresaron a Barcelona. Entonces, en esta entrevistan a una señora, a una refugiada en su momento, que por alguna razón, no me acuerdo cuál, regresó a Barcelona y cuenta, y entre las anécdotas que cuenta del Sinaya, cuenta de una amiga suya que era muy picos pardos, ¿no? Muy coqueta, tal y cual, y que coqueteaba con un marinero, estaba liada con un marinero y le ponía los cuernitos a un profesor. Que además el profesor sabía que le ponían los cuernitos y que bueno, pues en esas cosas de la República Española y de la apertura y de tal y cual nadie decía nada, y entonces ella le ponía los cuernitos con un marinero y con un profesor. Y dice el nombre, Anita, ¿no? Entonces yo pude perfectamente bien, bueno, viendo, y dice, lo cuento porque sé que es lo que traigo a cuenta porque sé que no tuvieron hijos, que no tuvieron familia, entonces sé que no lastimo a nadie contando esto, pero sin pensar la buena señora que lo iba a ver un hijo de él, porque no tuvo hijos con ella, pero sí tuvo hijos, pero él sí tuvo hijos, entonces que lo iba a ver un hijo de él. Y entonces ahí me enteré yo, pues, de que efectivamente lo que Luis Ríos le había dicho a mi hermana, de que ya venía muy mal el matrimonio, etcétera, etcétera, y que prácticamente ya llegando a México, uno agarró hacia la Ciudad de México y el otro, y la otra se fue a Nueva York. Entonces, bueno, pues se fue con un marinero, pues, o sea, entonces esto hace todavía más interesante la posibilidad de la historia, ¿verdad? Como tal. Y me hizo mucha gracia la señora catalana diciendo en su momento, ahí en catalán, con subtítulos en castellano, que se atrevía a decir el nombre de Anita y que había sido un profesor al que le había puesto los cuernitos, porque no habían tenido hijos. Entonces bueno, pues yo le decía, bueno, voy a escribir para decir que muchas gracias por la información que me da, pero bueno, ya esto es una tontería, es una estupidez. Porque son estas estupideces las que de alguna manera lo que en el momento fue de más profundo, de más... O estaba yo en la uva, o estaba yo en la imposibilidad de entender, El alcohol es muy terrible, Quien lo haya vivido lo entiende, ¿no? Y sí, realmente cuando murió mi padre ya en el 71, ya para mí fue entrar en una espiral de caída libre, ¿no? Ya me hubiese muerto, seguramente me hubiese muerto. Recuerdo que, bueno, no recuerdo, pero mi madre, Beatriz, tuvo a Federico en Madrid, estaba embarazada de Federico, y entonces mi madre, que pues, no sabía qué hacer conmigo, pues se fue a ayudarla a estar con ella en Madrid, y creo que de alguna manera esto fue mi salvación, porque le dejó dinero a mi tía, a una tía que vivía cerca, una tía
pues me quería mucho, que nos cuidaba mucho, que hacía mucho por nosotros, no mi tía la doctora, otra, le dejó dinero para que ella, para que la sirvienta fuera para tener el gasto para hacer la compra y darme de comer, ¿no? O sea, entonces darle al joven de comer y que no me lo, porque si ella se hubiera quedado con el dinero o me lo hubieran dado a mí, yo me lo hubiera gastado o sea, en el mismo momento que lo hubiera recibido, ¿no? Y entonces después me decía mi tía, ya cuando ya dejé de beber, etcétera, o no, fue una prima la que decía que su mamá les comentaba, es que Pepe está, la, la, la muchacha dice que se va a morir el joven, ¿no? Se va a morir el joven. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacemos? Simplemente medirle el gasto, ¿no? Y ahí fue, entonces claro, desde que se fue mi madre, pues era la fiesta eterna en mi casa, ¿no? O sea, con todos mis amigos de la zona rosa, que el problema es dónde ir, pues no había bares, no había, entonces dónde ir, entonces casa. Entonces yo ponía la casa y ellos traían el pomo, ¿no? Y entonces yo ponía la casa y entonces era diario, y levantarme sin saber ni quién había estado, ni cómo había estado, y la pobre chica barriendo, arreglando y diciendo, pues, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces ahí fue cuando recuerdo muy bien su nombre, que aquí sí lo digo con fervor, Ramón Prida, que me veía y me hablaba conmigo y me buscaba y me seguía. Y yo pensaba que me estaba ligando, pues era un señor, bueno, señor, ahora para mí era un señor que no tenía 40 años, ¿no? Pero bueno, era un señor que me veía y entonces yo decía, me está ligando, ¿no? Pues, hasta que un día me la cantó, me dijo, tú bebes, o sea, tú te quieres morir, te vas a morir, ¿no? Te vas a morir, ¿no? Y entonces me habló de Alcohólicos Anónimos y yo dije, de ninguna manera, tal y cual, las reacciones que siempre se tiene con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Llegué a tener en ese tiempo delirium tremens, o sea, cosas muy dolorosas, muy lastimosas, ¿no? Hasta que le llamé por teléfono y le dije, oye Ramón, llévame a donde sea, a donde corresponda, ¿no? Para, para hacer lo que sea porque me voy a morir, ¿no? O sea, ya empieza a no tener gracia esto de morirse, ¿no? Esto de que me ocurriera lo que mi padre había dicho, ¿no? Bebe lo que sea, pero que no acabe con tu obra. Acababa con mi obra, acababa con mi vida, acababa con todo, ¿no? Y entonces me llevó, me acuerdo, y me acuerdo muy bien de la vez que me llevó, que me hizo favor de llevarme. Ramón, me llevó y lo único que recuerdo de aquella reunión de Alcohólicos Anónimos fue lo de las 24 horas, o sea, no beber en 24 horas, punto, ¿no? Y cuando llegué esa noche a mi casa y estaba lleno y me acercan la copa, el ron con coca, que era lo que yo bebía, ¿no? Me acercan la Cuba Libre, y no la tomé. Y desde esa Cuba Libre hasta hoy no he vuelto a beber. O sea, llevo toda la edad de Federico sin beber, ¿no? Desde esa copa. Esa copa es la que son 24 horas desde ahí. Y sabiendo que todavía en el momento en que de pronto hoy, después de tantísimos años, hoy decido, hombre, sé que en ese momento voy a entrar de inmediato, va a llegar
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Va a llegar Mr. Hyde a apoderarse de todo. No sé quién valía más, si Dr. Jekyll o Mr. Hyde, no tengo la menor idea, pero Dr. Jekyll no ha vuelto a beber, ¿no? Pero ya mi padre ya había muerto. Y creo dentro de todo el aparato de mis creencias, que él fue quien me permitió dejar de beber. Él fue quien mandó a Ramón Prida, él fue quien movió los hilos para salvar al hijo, ¿no? O sea, ¿cómo soy tan idiota? Gracias a que un alumno mío queridísimo me dijo que estaba viendo mis tonterías y me dice, y mañana es Día del Padre. Entonces, gracias a eso, me entero que mañana es Día del Padre. Pero entonces, un poco como todo esto que he estado contando en torno al padre, bueno, aunque realmente siempre hablo en torno al padre, a la madre, a mi familia, etcétera, pero aquí sí es, el milagro es de él, pues, o sea, entonces, es el Día del Padre, ¿no? Entonces, pero sí fue terrible, ay, Pepito. Y acuérdate, pues eso sí, el Delirium Tremens lo vivimos juntos, porque era vernos en el espejo y hablarnos y ver. Acuérdate cuando salieron bichos en el lavabo y veíamos, y tú que ves lo mismo, ves. Y fue llamar a Ramón. Y desde esa copa, ni una más. Bueno, pues yo creo que ya realmente está, pues casi una hora es de una memoria dolorosa del padre. Dolorosa porque el hijo era muy idiota. El hijo sigue siendo superficial e idiota. Bueno, Pepito, vamos a no beber otras 24 horas.